Personas que han estado en coma. ¿Cómo fue estar ahí? Estuve en coma inducido durante aproximadamente una semana. El coma en sí mismo no es mucho de qué hablar, solo hay un vacío en tu memoria, incluso antes de que pasara. Ni siquiera recuerdo el accidente que me llevó allí en primer lugar. Sin embargo, despertar es una historia muy diferente. Como estaba completamente dopado por analgésicos, sedantes y demás, estaba básicamente drogado. Y como el trauma que sufrí fue muy grave, mi cerebro construyó pesadillas muy estresantes y vívidas que recuerdo hasta el día de hoy. Tuve un accidente de motocicleta hace unos años. Alguien que estaba texteando ignoró una señal de alto y 8 terminamos embestidos por su auto. No estoy seguro si coma es el término correcto, pero definitivamente estuve inconsciente durante 2 días. Honestamente me sentí como la peor siesta menos refrescante en la historia de las siestas. Tuve el accidente un domingo. Me desperté en algún momento el martes por la tarde-noche y pregunté si mi moto estaba bien. No lo estaba. Mi esposa estuvo en coma durante aproximadamente un mes. Al principio no llevé a los niños debido a su aspecto, pero en la tercera semana su aspecto estaba más cerca de lo normal y había menos cosas, ya que estaba bastante estable en comparación con las 2 primeras semanas. De todos modos, les había dicho a los niños que aunque mamá no respondía, había una posibilidad de que nos escuchara, para que fueran lo más valiente posible y parecieran tan felices como pudiera. Les describí todo lo que pensé que podría asustarlos, desde los tubos y cables hasta cosas que suenan al azar y que los doctores y las enfermeras iban y venían. Incluso en el primer shock al verla con un ventilador eran cariñosos. Nos sentamos en la habitación un rato y solo hablamos. En un momento les pregunté a los niños cuáles fueron sus vacaciones favoritas. En lugar de nuestros viajes a Disney y Universal Studios, ambos coincidieron que era el viaje por carretera que hicimos desde Las Vegas hasta Arizona, viajando por diferentes lados y recordando todas las vistas increíbles. Hablamos de atracciones en Las Vegas, la presa Hoover, el Gran Cañón, el desierto pintado, el bosque petrificado, las paradas tontas de carretera y un motel barato en el que nos quedamos en Flagstaff. Nos reímos y lloramos, solo un poco. Fue tan agradable como pudo ser. Después, la besaron y se despidieron con un "hasta pronto". Mi esposa lo escuchó todo, pero de una manera alucinante. Hasta el día de hoy, cerca de 10 años después, tiene un vívido recuerdo de unas segundas vacaciones en Arizona, donde nos acompañó. Incluso me preguntó desde el principio cuando despertó si nos habíamos ido de vacaciones recientemente. Su mente revisó cada detalle de lo que hablamos e incluso se sumó a ellos como si realmente hubieran sucedido, y sus recuerdos son tan reales como cualquier otro. Estuve en coma inducido durante 3 días, después de un grave accidente en bicicleta. Me desperté con 0 recuerdos de por qué estaba allí o qué sucedió mientras estaba ido. Es fácilmente la situación más aterradora en la que he estado, pero no puedo decir que lo recuerde. Me desperté con mi mamá y mi papá en el hospital conmigo, y con mi cuerpo en una especie de tracción ortopédica. Y eso fue mucho más aterrador para mí. Mi hermano estuvo en coma. No recuerdo las semanas ni los meses previos a su accidente, o los meses posteriores después de que despertó. Tenía un traumatismo cerebral muy grave. He tratado de explicarlo varias veces, pero sinceramente cambió mi vida. Es una de esas experiencias que son casi imposibles de explicar, pero luego eres una persona diferente, no solo por el daño cerebral, por mi parte, o la fisioterapia que necesitas para aprender las funciones motoras básicas de nuevo. Es como visitar otro lado de la realidad. 10 días de los que no recuerdo nada. No estoy seguro si es una bendición o una maldición. Fuimos atropellados por un conductor ebrio. Mi esposa y yo vivimos. Nuestra hija, no. Para mí, esas cosas en la televisión donde el paciente se despierta y todo vuelve a la normalidad son mentiras. Solo puedo compararlo con una computadora. Me habían apagado en medio de una actualización, luego un parpadeo y luego, ¡boom!, nueva pantalla. Me había despertado varios días antes, pero no podía retener ningún recuerdo. Mi esposa dice que estaba paranoico porque estaban poniendo ácido en mi vía intravenosa, ya que estaba alucinando. Fui hostil y agresivo. Leí los registros médicos. Me mantuvieron restringido durante un par de días después de golpear a una enfermera. Empecé a actuar de manera normal, así que me trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a la enfermería. La bendición es poder olvidar 10 días de un dolor bastante intenso. Me rompí muchos huesos y me lastimé en muchos otros lugares de mi cuerpo.
No sabía que muchos de estos lugares podían lastimarse. Eso me asustó. La maldición era que no estaba allí cuando mi esposa más me necesitaba. Existe esa culpa en mí, porque ella enfrentó esa pena durante 10 días sola. Lo sé, no pude ayudarla, pero no es mi culpa. Fui atropellado por un automóvil cuando tenía 5 años. Terminé con el síndrome de shock tóxico y caí en coma durante 4 meses. Solo recuerdo algunos sueños muy extraños, que aún puedo recordar vividamente 26 años después. Alguien mencionó algo acerca de visitar otro lado de la realidad, y eso está bastante cerca de lo que fue. ¿Qué pasaba en ese sueño? Mi sueño favorito del coma fue flotando sobre un enorme océano de color gris, y vi surgir algo del agua, que solo puedo describir como un dragón con escoliosis. Movió la cabeza como si oliera al aire, y luego se volvió y me miró directamente. En otro, mi primo favorito vivía en el techo, sobre mi cama de hospital, con mis 2 mejores amigos, Jason y Jason, quienes eran gemelos. Simplemente movían un azulejo del techo y me miraban desde arriba. Los Power Rangers también vinieron a verme en uno de estos sueños, excepto Tommy. Se quedaron de pie alrededor de mi cama con sus trajes de colores, y Jason recogió mi pequeña almohada roja de Power Ranger. Luego, señaló hacia la puerta y justo afuera en el acantilado estaban Numb y Skull sentados en un bar y saludando. Pensé que era real hasta los 12 años. Estuve en un coma durante 2 semanas. No se lo desearía a nadie. Para mí, yo estaba en un largo sueño. Me di cuenta de que estuve dormido durante mucho tiempo. Todavía podía sentir y escuchar, lo cual era interpretado dentro de mi sueño. Ejemplo, mis manos estaban amarradas, pero sentía los tubos de la cama, y en mi sueño lo interpretaba como si estuviera sintiendo los barrotes de una celda. Tuve un accidente en la moto durante el verano. Estaba entre 8º y 9º grado de la escuela. No recuerdo mucho sobre los 2 días anteriores. Solo tengo pequeños flashbacks, como un sueño. Me desperté en el hospital un día más tarde. Para mí fue como dormir y despertar súbitamente. Sin embargo, tuve una pérdida de memoria que duró un par de horas. Esta pérdida de memoria fue diferente a la de no recordar el día anterior. Desperté, y aunque conocía a mis padres y a todos, no podía recordar los últimos años de la escuela, como graduarme de 8º grado. Fue un ataque lleno de pánico. Pensé que iba a tener que repetir un par de grados y luego tendría una discapacidad mental. Todo volvió a mi mente, pero esa hora después de despertar sigue asustándome. Sí, la escuela, lo más aterrador para repetir. Estaba en coma porque me caí 15 metros y me rompí casi todos los huesos de la espalda y fue horrible. Cuando desperté, pensé que las enfermeras me estaban torturando y que necesitaba escapar. Comencé a alucinar mucho y ni siquiera podía entender que estaba en el hospital. El mayor problema fueron mis sueños. Pensé que era un viajero del tiempo o algún tipo de dios y pensé que la policía y otras personas me disparaban. Todavía tengo flashbacks hasta el día de hoy. Y no es divertido, pero estoy recibiendo terapia para lidiar con eso. Y también podía ver porno en mis sueños. Así que sí, era confuso y horrible al mismo tiempo. 0 de 10. No lo volvería a hacer. ¿Qué tipo de porno? Porno de lesbianas. Solo puedo compararlo como cuando eres pequeño, te despiertas en la casa de un amigo y no sabes dónde estás. Estuve en coma durante 2 meses después de un grave accidente automovilístico. No fue inducido médicamente, fue gracias a un daño cerebral. Cuando desperté, estaba solo en la habitación del hospital y no tenía idea de lo que sucedió o por qué estaba allí. Tenía un collar impuesto, así que pensé que algo estaba mal con mi cuello, pero no estaba seguro de cómo o qué sucedió. Por alguna razón pensé que tenía 60 años. Tenía 20 años. Estaba paranoico y asustado, pero no sabía por qué estaba allí. Usé la lógica para descubrir que estaba en un hospital. Fue aterrador. Después de unos 5 minutos decidí volver a dormir. Claro, 2 meses de sueño no habían sido suficientes. Es muy interesante leer la experiencia de todos. Soy enfermera de la unidad de cuidados intensivos y trabajo con pacientes en coma todo el tiempo. Hablo con ellos, les hago saber por qué les estoy tocando, ya sea para darles medicamentos, hacer análisis de laboratorio, bañarlos, limpiarlos después de un episodio incontinente. También les digo en dónde, por qué y cómo es que están en esta situación. También les menciono cuando sus seres queridos llaman para ver cómo están. Me sentiría horrible si supiera que alguien de quien cuidé tuvo recuerdos retrospectivos de sentirse violado durante un coma.
Yo hago lo mismo, aunque soy enfermero de hospicio. Así que cuando llegan a esa etapa, es probable que no vuelvan a despertarse. Pero les hablo a todos, les digo exactamente lo que vamos a hacer y por qué. Trato a todos los pacientes con igual dignidad. Todavía les hablo después de que hayan muerto, de la misma manera en que les hablo cuando estaban vivos. Por la experiencia que tuve, esto es perfecto. Estaba en coma inducido, y al principio no sentí nada del exterior. Sin embargo, cuando empecé a mejorar, las cosas se filtraban. No es como en las películas en las que escuchas los secretos de todos y recuerdas los detalles a la perfección. Es más como un sueño influenciado por tu entorno. Por ejemplo, si toca la mano del paciente y habla en voz baja, es posible que tenga un sueño relajante. Estuve en coma muy corto, 6 días, después de una hemorragia cerebral. No recuerdo nada durante el coma. Tengo una comprensión borrosa de mi primer semana o 2 después de despertar, teniendo que reconstruir mis recuerdos con las historias que me contaban. Era como si mis recuerdos fueran borrados temporalmente, aunque con el tiempo regresaron. Esto fue hace más de una década. Mi memoria en general es imperfecta en el mejor de los casos. Debo mencionar que mi coma fue inducido para que pudieran estabilizarme y drenar la sangre a través de mi cráneo. Estuve en un coma inducido durante 3 días durante mi tratamiento contra el cáncer. Mi hermano gemelo idéntico murió alrededor de un año antes, también de cáncer. Y todo el tiempo que estuve en coma estuve con él. Estábamos en un gran campo verde con mucho sol y mis conversaciones con él se sintieron reales. Aparte de eso, no escuché a ninguno de mi familia hablar conmigo mientras dormía. Era como si me hubiera acostado por 3 días y me desperté sintiéndome muy cansado. Me pregunto si mis interacciones con mi hermano gemelo fueron reales o solo fueron las drogas que me dieron las que las causaron. Estuve en un coma inducido el año pasado después de un paro cardíaco. No recuerdo nada desde el día en que sucedió hasta cuando desperté. Simplemente se siente como si existieras. De repente ya no existes y luego existes nuevamente. Es la sensación más loca. Pasar de estar sentado en mi escritorio en mi oficina a despertarme en una cama de hospital y enterarme que ha pasado más de una semana de tu vida. Desearía poder decir que recordaba todo lo que mis seres queridos me dijeron mientras estaba dormido, pero no lo hago. Todo lo que recuerdo es abrir los ojos y escuchar a mi madre decir: «Hijo, estás en el hospital, tu corazón se detuvo, pero ahora estás bien». Mi esposa estuvo en un coma diabético durante 2 semanas cuando estaba en la escuela primaria. Sabía que su nivel de azúcar era bajo, y de repente se despertó en el hospital sin ninguna idea del tiempo que había transcurrido. Cuando estaba en 5º grado, me caí de un árbol y me golpeé la cabeza bastante fuerte. Me desperté 3 días después en el hospital. Para mí, la experiencia se resume fácilmente en 3 partes. 1. Cuando me caí, me desmayé antes de tocar el suelo. O al menos ahí es donde se desvanece la memoria. Y se desvanece es realmente la mejor palabra. Era como si mi conciencia fuera drenada, y luego oscuridad, y luego nada. Era como si mi cuerpo supiera lo mucho que iba a doler, y se apagó. 2. Tengo recuerdos muy vagos mientras estaba en coma. Como escuchar a mi papá leer un libro, o a mi mamá que me decía que sabía que iba a salir, o de un tubo en la nariz, pero estos siempre fueron momentos súper confusos, y nunca estuve consciente durante ellos. Fue más como medio segundo de ser consciente de una cosa en particular. La forma en la que el catéter se sentía pegado a mi brazo, y deseando poder extender la mano y moverla, y luego de vuelta a la nada. Creo que era algo consciente del hecho de que estaba un poco más consciente cada vez que esto sucedía, pero honestamente ni siquiera estoy seguro de eso. 3. El despertar fue repentino, tan repentino. Estaba en la oscuridad, tuve un momento de conciencia, como me duele el cuello, y luego el dolor fue de magnitud mayor. Ya no es una percepción distante, sino algo de lo que estaba activamente consciente. Despertar fue el momento más doloroso de mi vida, y comencé a llorar. Ni siquiera podía llorar, me dolía tanto. Creo que eso tuvo más que ver con las lesiones sufridas en el cuello y cabeza que el coma. Pero así fue. Después de una hora, mi cuerpo estaba acostumbrado al dolor, y estaba totalmente normal, aunque muy débil, hambriento y sediento. Sobreviví, y estoy bien ahora sin ningún problema.